Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Bueno, mañana con 32 minutos. Sigues en Combinación Clave. Recuerda, para comunicarte con nosotros, ocupar el hashtag Ogato Combinación Clave. Ya estamos en el estudio con parte del panel editorial. Le decimos así al panel de los días miércoles. Estamos con Santiago Escobar, el Chago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. ¿Cómo estás, Chago? ¿Cómo llegaste? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación permanente a este panel que me gusta tanto. Sí, bueno, hago un esfuerzo por llegar todas las veces sí. que puedo. Chago, bueno, entró el Chago y de inmediato nos pusimos a conversar sobre la interpelación de ayer. Chago, yo lo decía en un principio, partí la portada del programa diciendo esto: yo no le pido hoy día a las interpelaciones lo que no me van a dar. Para mí no fue sorpresa lo que pasó ayer, son dos puestas en escena donde no hay diálogo y hay una puesta en escena que tiene un destino más bien político por cada uno de los sectores, que quedó bastante claro ayer. Y la ciudadanía, todos ustedes que nos escuchan, no es tonta, se da perfecta cuenta de lo que pasa y también lo mira como de espectador, más bien lejano a esto que pasa al interior del Congreso. Bueno, yo lo que creo es que en la Constitución del 80, allí estamos todavía con la Constitución del 80, el Congreso no tiene ninguna capacidad de control político sobre el Ejecutivo. El Ejecutivo maneja los ritmos parlamentarios, maneja los ritmos de las leyes, puede omitirse en información, etcétera, y por lo tanto entonces esta figura de control o de interpelación es en realidad una invitación a dar cuenta, en el cual uno hace preguntas muy agresivas y el otro contesta con elusivas, etcétera, pero no tiene ninguna trascendencia, excepto la que el diputado Zafirio planteó de una acusación constitucional que puede tener al final un resultado de destitución. Pero todo el mundo sabe que los ministros son representantes del presidente de la República y entonces la interpelación constitucional a un ministro prácticamente no tiene otro elemento que un juicio al presidente de la República, un juicio indirecto desde el cual el presidente de la República sale sencillamente destituyendo o cambiando al ministro. Entonces, en la figura, y esto va a tener que ser parte de la discusión sobre la nueva Constitución, Chile se debiera acercar a un proceso mucho más equilibrado en el cual la figura de los contrapesos y los controles estuvieran más representados para efectivamente juicio político o interpelación política, como quieran llamarle, pero con resultados ciertos, no con esta faramalla y discurso que se hace para la galería. Aprovechemos, Chago, de conversar con el diputado René Zafirio, diputado independiente hoy día, porque renunció a la democracia cristiana, pero diputado que se considera dentro de la nueva mayoría a propósito de la figura de la acusación constitucional. Diputado René Zafirio, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Beatriz. Buenos días. Buenos días. Estoy con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. Hola, También Santiago. Hola, diputado, ¿cómo está? Para el diálogo. Diputado, antes de entrar al tema de fondo que usted plantea,
René Zafirio, diputado hoy independiente, renunció hace poco a la Democracia Cristiana. Él dice, soy diputado sí de la nueva mayoría, y estaba planteando, partimos conversando lo que tiene que ver con el planteamiento de él de ir a una acusación constitucional en contra de la ministra Blanco. Él expone aquí el porqué, pero entra a un tema mucho más global y de fondo, que es algo que preguntaba el Chago Escobar, que lo que pasa con los niños del Sename es un reflejo de lo que estamos construyendo, que es algo que tomaba también el diputado René Zafirio en sus manos. Le doy la bienvenida a Francisco Martorell, Pancho Martorell, director del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días, Bea, buenos días, Chago, buenos días, auditores de la clave. Pancho, estaba escuchando también esta conversación con René Zafirio. ¿Con qué te quedas, Pancho? Yo me quedo un poco haciendo el análisis, los venía escuchando en el auto, y de que efectivamente la interpelación no ayuda mucho, pero no sé cuánto más ayuda una acusación constitucional. Es decir, creo que estamos en una etapa donde vamos a vivir mucha pirotecnia en la política. Efectivamente, porque estamos en una etapa electoral y preelectoral en el caso de diputados y senadores, y mientras más puedan moverse, nosotros sabemos, por ejemplo, el caso de Yasna Proboste, que fue acusada constitucionalmente. Bueno, y la dejaron 5 años fuera de cualquier cargo público. Pero eso no resuelve en absoluto. Yo creo que hay que ponerse a trabajar, hacer un poquito menos de pirotecnia y ponerse a trabajar concretamente. Creo que la señal que debió haber quedado en algún momento con todas estas interpelaciones y acusaciones constitucionales es que un ministro, cuando llega a su cargo, al igual que cuando cualquiera de nosotros hace cargo de un trabajo, ¿qué tiene que hacer primero? Hacer un mapeo y un análisis de la situación en la que se encuentran su ministerio y cada una de las reparticiones. Y descubrir con comisiones, con análisis a fondo, con investigación, etcétera, cuáles son los problemas que debe enfrentar en lo inmediato, para que efectivamente no tenga la excusa de decir, cuando la interpelen o cuando pase algo, no, pero es que yo llevo 1 año en el cargo, o no, es que esto viene de hace 35 años. Es decir, efectivamente, cuando uno se empodera en un lugar, y esto pasa en la empresa privada y lo vemos muy habitualmente, si llega un nuevo gerente comercial no le puede echar la culpa al gerente comercial anterior. Tiene que cortar lo malo que está ocurriendo, o por lo menos un téngase presente, esto viene ocurriendo y vamos a tratar de solucionar eso. Y eso es lo que me gustaría a mí que se lograran las interpelaciones, más que usted sabe, no sabía, ¿no? En el fondo. Pero mira, si para eso son realmente las auditorías, es decir, dentro de los servicios, dentro de las empresas, en cualquier parte, auditorías de procedimiento, auditorías de resultados, en fin, qué sé yo, de manejo de inventario, en fin. Yo me recuerdo que el año 2004-2005 se hizo un gran esfuerzo por construir en el sector público lo que se llamó los mapas de riesgo. Porque hoy día en el sector público, con el tipo de estado de sociedad y economía que tenemos, es más grave, por ejemplo, que el decidor de política, aquel que está a cargo, el subsecretario, sea cooptado, o sea, captado por un fiscalizado, por una empresa, a que alguien se lleve un computador para la casa, que son materia desechable a los 4 años, que alguien se robe el papel confort, etcétera, ¿ah? Las pérdidas del Estado están muchas veces en las decisiones políticas, y lo estamos viendo a propósito del Milico Gate, ¿no es cierto? O Milico Gate. Entonces, ¿qué es lo que pasó desde esa época hasta hoy día? Prácticamente que el gobierno de Bachelet, el primero, demolió los sistemas de control. No se les olvide que la interpelación y de posterior acusación constitucional contra Yasna Proboste era porque había un pequeño desorden de 265.000 millones en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y por defender al Ceremi de esa época, de nombre Traverso, Alejandro Traverso, socialista, se echaron una ministra, ¿no? Entonces, yo diría que nunca, no quiero cargarle la mano a Bachelet, pero yo creo que la cantidad de siniestros, si inauguran hospitales con enfermos falsos, ¿no? La presidenta, y lo entrevista y hace una cuña con el enfermo falso, quiere decir que no controla nada, que el sistema de control de daño no existe absolutamente para nada, y eso se demolió. Entonces, hoy día, no sé, tengo la sensación que el control del Parlamento también fue malo.
Efectivamente, no, por eso Porque te digo, pero tenían que pedir los mapas de riesgo y saber, porque cuando llega un ministro no necesita empoderarse mucho, o sea, necesita pedir ciertas cosas. Tú pides las cuentas, cuando te haces cargo de algo pides las cuentas. Decía, díganme cuál es el flujo de caja. Bueno, esto piden los flujos de decisiones que tienen los ministerios. Entonces, ¿cómo son ministros de qué, digo yo? No saben lo que pasa en ningún servicio, sino tienen que saberlo ellos. Para eso piden papeles, tienen asesores, se llenan de asesores de 4, 5, 6 millones de pesos, 12.000, 15.000 millones de dólares mensuales. Y no son capaces de saber qué es lo que pasa en su servicio. Sí, lo que pasa es que haciendo este análisis además y viendo lo que podría ser un ministro respecto a lo que pasa en su propio ministerio, yo siento que igual estamos en un diálogo de sordos, porque lo que se necesita, porque el análisis de fondo que hace el Chago a mí me parece que que lo toma también el diputado Zafirio, es este tema de la seguridad social, que es un tema tan de fondo. Entonces, cuando uno ve que en los ministerios los énfasis están puestos en otro tipo de cosas que tienen más que ver con el tema más político interno, de quién maneja una cosa por otra, dónde pongo a esta persona, este asesor que tengo, me lo imponen tal otro. En las regiones es un poco así, cada senador es dueño casi de una región y ahí se determina quién pone y quién sale. Entonces, cuando hay un aparato, porque no es, me imagino, solo este gobierno, es una forma que quedó muy del pasado en hacer las cosas, está sucediendo. Pero lo que vemos en la práctica es que hay un problema profundo de seguridad social y que abarca desde los niños hasta los más ancianos, que es un tema tan de fondo, tan profundo y que se mezcla con todo lo que vemos. O sea, todo lo que hablamos todos los días en este programa tiene que ver con eso. Todos los días yo veo que tenemos un diálogo de sordos. Veo un gobierno, un sistema político que está preocupado de otras cosas y que hay tanto por hacer. Hay un fondo ahí tan grande que yo no veo cómo dialogan. Yo veo que no hay ni un diálogo ahí. No, y el control, lo que dice el control, el diálogo, y además saber qué van a hacer cuando asumen. Por ejemplo, si uno no nombra al director del Sename, ¿por qué tiene que llegar por arriba en un nombramiento sin proyecto, sin estudio, sin ser cuestionado por una comisión en el Parlamento que le diga, a ver, usted que sabe de esto, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Con un plan estratégico, porque si no, efectivamente tú pierdes 3, 4, 6 meses o un año en instalarte y ya se te pasa la vieja. Es decir, porque hay cambio de gobierno dentro de poco. Entonces, lo que quiero es que, primero, mayor control, pero también mayor eficiencia en la búsqueda de los resultados, que eso no hay. Mira. Pero además no hay, ¿por qué? Porque los cargos se llenan con el metinca que le puede hacer bien las cosas. Mira, pero no hay como uno ve cuando eligen a un embajador en Estados Unidos, lo interrogan sobre 20.000 cosas. Acá el embajador lo eligen porque es amigo, porque le cumplió un favor en la campaña, porque dio una boleta falsa, etcétera. Eso es inaceptable. Que yo quiero decir una cosa terrible. A ver, déjala anunciar y la argumentas después, porque son las 10, para irnos a la pausa. ¿Por qué no se atreven a una acusación constitucional al presidente de la República? Déjalo ahí nomás, Chago. 10 de la mañana, pueden comentar en el hashtag Combinación Clave. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador, que dejó lanzada esa pregunta, y estamos con Pancho Martorell, Francisco Martorell, director del Periodista. Volvemos. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9. La Clave 92.9.